Esta noche vamos a tratar un tema importante que no es menor y parece que esta semana ha pasado desapercibido porque hay muchas noticias políticas, porque estamos enfocados en el tema de Israel con Hamas, el tema de la Franja de Gaza, todo este tema geopolítico. Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones sobre el petróleo, el oro y el gas en Venezuela. Es una noticia bastante importante. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a celebrarla. Pero, ¿de qué se trata esta noticia? ¿Qué es lo que ocurre con el levantamiento temporal de las sanciones y con lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela? Por eso hemos invitado esta noche a un experto financiero que nos va a hablar precisamente de este tema tan importante, que nos va a hacer un análisis en lo que tiene que ver con lo económico. Está con nosotros Álvaro Humberto Ojeda, experto en administración económica y vicepresidente global de negocios de Valius AAA, banca de inversión. Buenas noches, ¿cómo está? Hola Giovanni, muy buenas noches. Es un placer saludarte y un saludo muy especial a los oyentes de Radio Santa Fe en el día de hoy. Con muchísimo gusto, lo que necesites con respecto al tema que me parece crucial como lo has contextualizado, me permito informar de manera concreta lo siguiente. El pasado 17 de octubre, en la ciudad de Bridgetown, en Barbados, se dio una noticia muy importante para Venezuela, y es que el gobierno del actual mandatario, el presidente Maduro, llegó a un acuerdo con los grupos políticos de oposición, y esto permitió que Estados Unidos inmediatamente reaccionara al ver el gesto de parte de la administración central de Venezuela, y en consonancia hizo lo propio al aliviar la carga comercial debido a las sanciones y al bloqueo que desde 2019 tiene Estados Unidos sobre Venezuela. Y efectivamente, como lo acabas de decir, Giovanni, hay un alivio durante los próximos 6 meses para el petróleo, el oro y el gas. ¿Qué significa esto? Primero hay que tener en cuenta que es una decisión importante que afecta positivamente las relaciones comerciales en la región, alivia la tensión en un momento tan crítico como el que está viviendo el mundo por el conflicto militar en Europa y el conflicto desatado hace 12 días en Medio Oriente. Esto trae una importante, digamos, ventaja para la región, es decir, para nosotros aquí en Latinoamérica y particularmente en Colombia, y es que las relaciones comerciales van a fluir muchísimo mejor. Colombia tiene en Venezuela históricamente el segundo socio comercial, pero hay que tener en cuenta que son solamente 6 meses y que todavía no se levanta la prohibición de comercializar en el mercado secundario los bonos del Tesoro venezolano. Sin embargo, abre la oportunidad y la puerta de negociar a 3 de los commodities más importantes que tiene Venezuela para el mundo, que es el petróleo y el oro, y obviamente el gas. Este acuerdo que tuvo Maduro, o el señor presidente Maduro más bien, porque nos merece todo respeto, de llegar a un acuerdo con sus opositores para que haya un proceso electoral para el 2024 democrático, permitió que la administración del presidente Joe Biden levantara las sanciones del bloqueo actual y medir de aquí en adelante cómo se comporta esta situación. Pero también hay que tener en cuenta
que dentro del acuerdo que hizo Maduro con la oposición mantiene la prohibición de que los opositores ocupen cargos públicos y apenas inicia el proceso también de liberar presos políticos. Entonces tenemos que tener claras las noticias y entender el contexto completo, porque a veces se generan muchas expectativas y no se conocen, digamos, aspectos como los que estoy mencionando. La respuesta en general, o la noticia más bien, es muy positiva. Liberar a Venezuela en este momento del bloqueo económico con 3 productos como los que ya conocemos es tan importante que ayer ya llegó el primer avión de migrantes procedente de Texas directamente al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Eso no se veía entonces desde la sanción, porque acordémonos que en el 2015 Venezuela producía 2.5 millones de barriles por día, pero en el 2019 Estados Unidos bloquea los negocios con PDVSA y congela los activos de los empresarios y de las empresas que estaban en Estados Unidos. Y luego en el 2021 aumenta la presión en el gobierno anterior del presidente Trump, las sanciones, comenzó a sancionar las empresas que en el mundo ayudaran a PDVSA a vender petróleo en Asia. Ayer mismo, a raíz de esta buena noticia de la administración de Joe Biden a través de su secretario de Estado Anthony Blinken, llamó a Washington y les dijo que él estaba dispuesto a negociar una nueva etapa de relaciones tanto diplomáticas como comerciales con Estados Unidos, dejando atrás el odio del ideal del bolivarismo, que es, digamos, la premisa política de Venezuela como república, ¿cómo se llama? ¿No? República Bolivariana. Bolivariana. Sí, República Exactamente. Bolivariana de Venezuela. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque el mismo canciller nuestro, el doctor Álvaro Leiva, estuvo en Barbados, en Bridgetown, hablando con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el hijo del presidente Maduro. Estoy hablando del señor Nicolás Maduro Guerra, es el presidente de la Asamblea Nacional, y se vieron en un ambiente muy cordial, y por eso el presidente de la República, el señor Gustavo Petro, ha celebrado con tan buen entusiasmo la noticia que hoy para el mundo también es de importancia estratégica. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que, como resumen, es una buena noticia. Es un buen acuerdo interno en Venezuela entre el gobierno y la oposición, es un muy buen acuerdo y un inicio de quizás una nueva etapa en las relaciones de Venezuela y Estados Unidos. Es una actitud proclive a que las cosas mejoren tanto de Joe Biden como de Nicolás Maduro, jefes de Estado que representan estos asuntos tan importantes, y por supuesto el beneficio colateral que trae este anuncio a las economías de la región, particularmente a nuestra nación, donde Venezuela, como le dije al principio, tiene históricamente su socio comercial después de Estados Unidos a Venezuela. Eso alivia la carga que ha tenido en los últimos 12 meses el peso de la guerra entre Ucrania y Rusia, y la reciente oleada tan dura de guerra entre Israel y el grupo Hamas. ¿Ok? Sí, claro. Esto se da, lo que está pasando en Venezuela es importante y hay que prestarle mucha atención. El giro que está dando Venezuela políticamente, el giro en su economía y sobre todo lo impensable. Nadie se imaginaba que Venezuela pues iba a llegar a un acuerdo, a un entendimiento precisamente con Estados Unidos. Esto se venía cocinando hace rato, por llamarlo así, me perdona la expresión, pero para que la audiencia lo pueda entender, se venía mirando o se venía hablando hace tiempo, o esto se da a raíz del conflicto en el Medio Oriente. Muy buen punto. Las negociaciones empezaron hace tiempo, hace casi un año. Es que hay muchas cosas, hay una expresión que alguna vez oí de un empresario, dijo: las cosas de Palacio van despacio, refiriéndose a algunas decisiones de la Junta Directiva.
Este proceso no empezó hace 15 días, ni 8 días, ni es una consecuencia como tan directa y evidente del conflicto en Medio Oriente. Esto empezó la negociación, el manejo diplomático, una presión más, una presión cedida, empezó hace casi un año. Sin embargo, la crisis que hoy está viviendo el mundo, las consecuencias que está trayendo ya el efecto, digamos, Israel-Hamas en este momento, más lo que ya venía acumulado durante un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues comenzaron a mostrarle al mundo y a países como Venezuela, que siendo unos países tan ricos, porque no hay que desconocer que Venezuela es un país muy rico, era necesario comenzar a pensar en que había que ceder. Hay expresión también, y la comparto con ustedes, con la audiencia amable de Radio Santa Fe, que lo dicen, pues tengo que decirlo porque lo aprendí de ellos, de los judíos, ceder para vencer. Hay una estrategia muchas veces que pareciera que es retroceder. No, si yo quiero lograr algo importante para mi país, para mi nación, y veo que yo tengo una posición fuerte en algo, pero veo que lo que yo necesito obtener exige algo que yo tenga que dar, hay que hacerlo. Uno tiene que ceder a veces para lograr el acuerdo, y nada mejor que conciliar las diferencias, porque finalmente todos nos necesitamos de todos. Los presidentes, y esto es algo bien importante, es un principio muy importante a tener en cuenta, los presidentes son la puerta de la nación, y por una nación, un presidente puede ser el presidente de Estado, el presidente de una compañía, el presidente del hogar, el presidente de una firma cualquiera. Posiciones de eminencia son puertas. ¿Y eso qué significa? Que por una decisión que tome una persona que represente una puerta, entran o salen decisiones que van a traer consecuencias positivas o negativas. Yo creo que a todas luces es favorable lo que está pasando, y en la región, aquí nosotros en Latinoamérica, especialmente para Colombia, Sudamérica y el Caribe, es altamente positiva esta noticia que nos está dando Venezuela y Estados Unidos. Ya para cerrar, doctor, voy a preguntarle sobre el dólar, que sigue subiendo, ha tenido un repunte, hoy está en esa... Hoy no se ha visto el efecto de subir drásticamente, pero en estos días estuvo subiendo y estuvo el euro bajando, el dólar por encima del euro. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, esa es una muy buena pregunta, estimado Giovanni, que complementa la primera. Hay un efecto, en economía hay un efecto directo entre el valor de la moneda versus varios factores que influencian su valor, y son, entre otras, la tasa de inflación. Cuando la tasa de inflación sube, aumentan los precios y la exportación cae. Al caer la exportación, entran menos divisas, al aumentar los precios, el costo de vida se dispara. Segundo, las tasas de interés. Cuando las tasas de interés aumentan, se afecta la inversión extranjera. Tercero, el que suba o baje el valor de una moneda está directamente relacionado con la curva de oferta y demanda, y esto se conoce como el tipo de cambio. Segundo, las políticas monetarias son fundamentales, pero la mayoría de los países nuestros en la región tienen algo, y en el mundo, inclusive en Europa, y es que están directamente relacionados con las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, la política monetaria de la Reserva Federal. Efectivamente, lo que tú dices es cierto. El euro hoy está a la paridad del dólar. En el 2008, hace escasos 7 años, 6 años, ¿qué tenía el euro? Un valor superior al dólar en el 60%, era 1.6 dólares por euro. Y entonces, hace 3 días, 4 días, cayó el euro por debajo del dólar al 0.94. Hoy está en la paridad, como se conoce técnicamente. ¿Qué es lo que está generando esta situación? Uno, la falta de seguridad en el suministro de gas ruso
en la eurozona. Se acerca un invierno muy duro, muy difícil, y Europa tiene mucho temor de que no vayan a tener asegurado el suministro de gas ruso, que es el principal proveedor de ellos. Segundo, la recesión económica que se está dando en Europa, la alta inflación que tiene la eurozona. Tercero, definitivamente la guerra de Rusia y Ucrania sigue cobrando un alto precio en Europa. Y tercero, y por último, el Banco Europeo Central, que no baja las tasas de interés. Entonces, la suma de todos esos aspectos o todas esas variables críticas tienen en este momento al euro en una amenaza en su valor frente al dólar. Y nosotros tenemos pues la seguridad como banco de inversión de que siempre los inversionistas a nivel global siguen prefiriendo manejar sus operaciones en dólares antes que en euros. Bueno, pues es Álvaro Humberto Ojeda, experto en administración económica y vicepresidente global de negocios de Valius AAA, banca de inversión. Gracias por acompañarnos esta noche en Radio Santa Fe. No, estimado Giovanni y queridos oyentes, siempre será un honor poder venir a ustedes cuando gusten, con mucho gusto. Un abrazo para ustedes y feliz descanso. Giovanni en Radio Santa Fe. Giovanni en Radio Santa Fe.